¿Cree usted que un solo hombre puede hacer temblar a Occidente hasta el punto de poner $10,000 millones sobre su cabeza? Esta suma inimaginable no ha sido prometida para capturar a un terrorista, ni para eliminar a un capo de la droga. ¿No? Apunta a un presidente africano todavía joven, apenas en la cuarentena. Ibrahim Traoré, jefe de Estado de Burkina Faso. ¿Por qué un país saheliano, pobre y sin salida al mar, atrae de repente la atención y el miedo de las grandes potencias? ¿Por qué un dirigente venido del pueblo, formado en la disciplina militar y sostenido por la esperanza de una nación, desata tal pánico en París, en Washington y en las capitales occidentales? La verdad es simple, pero insoportable para aquellos que siempre han querido mantener a África de rodillas. Traoré no es solamente el presidente de un país. Se ha convertido en el símbolo de una África erguida, libre y orgullosa. Una llama que ninguna fuerza extranjera logra apagar. Si quiere entender por qué su vida vale hoy $10,000 millones, quédese con nosotros. En el corazón de África Occidental, el territorio que hoy conocemos como Burkina Faso tenía antes otro rostro. Bajo el yugo de la colonización francesa, se llamaba Alto Volta. Los colonizadores no veían en esta tierra a un pueblo, una cultura, un alma, sino un simple recurso para explotar. Los hombres eran enviados a la fuerza a los campos de algodón o a las minas. Las mujeres y los niños reducidos a una existencia precaria. La riqueza de la tierra partía hacia la metrópoli, mientras la población local se hundía en la pobreza. Impuestos aplastantes, requisas y humillaciones cotidianas marcaban a cada familia. Este periodo fue largo y doloroso, pero en el sufrimiento nació también un deseo profundo, el de romper las cadenas. El pueblo voltaico aspiraba a un futuro diferente, donde la dignidad reemplazara la servidumbre, donde la libertad reemplazara la sumisión. Fue en este crisol de dolor y esperanza donde nació el sueño de un país libre, lo que más tarde sería Burkina Faso. Cuando la Segunda Guerra Mundial terminó en 1945, el mundo entró en una nueva era. Los imperios coloniales, que parecían tan sólidos, empezaron a mostrar grietas. En toda África, los pueblos colonizados aspiraban a recuperar su dignidad y su soberanía. Alto Volta, el futuro Burkina Faso, no escapaba a este soplo de cambio. Los antiguos tirailleurs, soldados africanos que habían combatido bajo la bandera francesa en Europa o en Asia, regresaron al país con una mirada transformada. Habían derramado su sangre para defender una patria que no era la suya. Habían visto, con sus propios ojos, que los blancos no eran invencibles y que los ideales de libertad e igualdad, proclamados en Europa, debían aplicarse también en África. Su regreso despertó las conciencias. En las aldeas, las discusiones adoptaron un nuevo tono. Los ancianos hablaban del tiempo de los antepasados, antes de la llegada de los colonizadores, cuando la tierra pertenecía a quienes la cultivaban. Los jóvenes soñaban con escuelas, carreteras, hospitales para todos. La idea de independencia comenzaba a circular como una brasa bajo la ceniza, avivada por las injusticias cotidianas. Francia, debilitada por la guerra, intentó mantener su dominio sobre África Occidental mediante reformas limitadas. En 1946, Alto Volta fue restablecido como territorio distinto después de haber sido brevemente integrado en Costa de Marfil. París autorizó elecciones locales y la creación de partidos políticos. Pero detrás de esta fachada de democracia, las estructuras de dominación permanecían intactas. Los gobernadores franceses mantenían el control sobre la economía, el ejército y las grandes decisiones. Sin embargo, tomó forma un movimiento nacionalista. Surgieron figuras locales: Joseph Kiserbo, Daniel Ouettine Coulibaly, Philippe Sinda Kaboré, entre otros. Se levantaron para reclamar una autonomía más real. Sus discursos galvanizaban a las multitudes. Decían: ya no queremos ser súbditos, queremos ser ciudadanos. La lucha por la independencia estuvo también marcada por tensiones internas.
Algunos líderes, más prudentes, pensaban que había que negociar suavemente con Francia, obtener concesiones progresivas. Otros, más radicales, afirmaban que solo una ruptura clara podía liberar al país de la tutela colonial. Esta dualidad reflejaba el dilema de una población desgarrada entre el miedo a las represalias y la esperanza de un futuro mejor. A lo largo de la década de 1950, el viento de libertad sopló con más fuerza. En 1958, frente a la creciente presión en toda África, el general de Gaulle propuso a las colonias francesas elegir entre permanecer en la comunidad francesa o tomar la independencia inmediata. Alto Volta optó primero por la comunidad, esperando un compromiso, pero la sed de emancipación era demasiado grande. 2 años más tarde, el 5 de agosto de 1960, el país proclamó finalmente su independencia, bajo la presidencia de Maurice Yaméogo. Ese día, las calles de Ouagadougou resonaron con cantos y danzas. Las banderas tricolores francesas fueron arriadas y se alzó una nueva bandera, símbolo de un pueblo erguido. Pero detrás de la alegría se escondía una verdad amarga. La independencia política aún no significaba independencia real. En efecto, la economía seguía dependiendo de Francia. Los recursos mineros y agrícolas continuaban siendo controlados por compañías extranjeras. Las élites locales, a menudo formadas por la administración colonial, perpetuaban prácticas heredadas del sistema colonial. El pueblo, por su parte, veía poco cambio en su vida cotidiana. Pobreza persistente, infraestructuras insuficientes y una sociedad aún marcada por las jerarquías impuestas por el ocupante. Fue en este contexto de independencia frágil y de desilusión donde germinó la semilla de una nueva expectativa entre los burkineses. Sí, ahora tenían una bandera y un presidente, pero aspiraban a más. Una verdadera ruptura con la dependencia, una justicia social, un gobierno realmente orientado hacia el pueblo. La lucha por la independencia, iniciada por los antiguos tirailleurs y los pioneros políticos, había abierto una brecha. Pero la batalla por la libertad auténtica, la que transformaría profundamente la sociedad, aún quedaba por librar. Así, el Alto Volta, recién independiente, avanzaba con esperanza pero también con inquietud. El pueblo sabía que se había pasado una página, pero también presentía que el libro de su destino aún estaba por escribirse. Y fue de este crisol de expectativas, frustraciones y sueños no realizados de donde surgiría, algunas décadas más tarde, un hombre de carisma excepcional, Thomas Sankara, el capitán que devolvería a la palabra independencia toda su fuerza y toda su dignidad. A comienzos de la década de 1980, Alto Volta, aunque políticamente independiente, seguía siendo un país encadenado. La pobreza seguía siendo endémica, las infraestructuras frágiles y la influencia de los antiguos amos coloniales aún perceptible. El pueblo esperaba un nuevo aliento, una voz capaz de romper ese círculo vicioso. Fue en este contexto donde surgió una figura singular. Thomas Sankara, nacido en 1949 en Yako, en el seno de una familia modesta, Sankara creció en un entorno donde la injusticia social se veía en cada esquina. Muy pronto se distinguió por su inteligencia y su rigor. En el ejército, recibió una formación que iba más allá de la simple disciplina militar. En Costa de Marfil y luego en Madagascar, se familiarizó con las ideas revolucionarias, las teorías de liberación nacional y los movimientos tercermundistas que animaban la época. De regreso al país, Sankara ganó rápidamente la estima de sus pares. Su sencillez, su integridad y su cercanía con los soldados rasos contrastaban fuertemente con la actitud distante de los oficiales tradicionales. En él, muchos veían a un hombre diferente. Un oficial que no buscaba privilegios, sino que hablaba de justicia, dignidad y futuro. En 1981, se convirtió en secretario de Estado de Información, pero su independencia de espíritu lo puso rápidamente en conflicto con las autoridades en el poder. Negándose a servir como marioneta de los políticos corruptos, dimitió con unas palabras que se hicieron célebres: «Desgracia para quienes amordazan al pueblo».
Este gesto audaz reforzó aún más su imagen entre los jóvenes y los trabajadores. En 1983, mientras el país atravesaba una crisis política aguda, las tensiones culminaron. Sankara, entonces primer ministro, fue encarcelado bajo la presión de Francia y de ciertos círculos conservadores locales. Pero su arresto provocó una ola de indignación popular. El 4 de agosto de 1983, sus camaradas, dirigidos por Blaise Compaoré, lanzaron un golpe de Estado y liberaron a Sankara. Ese día, el destino de Alto Volta cambió para siempre. Con apenas 33 años, Thomas Sankara se convirtió en presidente. Encarnó de inmediato un soplo revolucionario. Rechazando los símbolos de lujo, cambió los coches oficiales por modestos Renault 5. Vendió el avión presidencial, redujo los salarios de los ministros y se vistió con sencillas prendas de algodón local. Todo esto no era solo puesta en escena, era una declaración clara de que el poder debía servir al pueblo, no al revés. Unos meses después de su llegada, tomó una decisión simbólica pero crucial: rebautizar el país. Alto Volta, nombre heredado de la colonización, desapareció. En su lugar nació Burkina Faso, que significa el país de los hombres íntegros. Este cambio, aparentemente simple, expresaba una voluntad profunda: devolver el orgullo y la identidad a un pueblo demasiado tiempo oprimido. Sankara lanzó de inmediato un vasto programa de reformas. Fomentó la alfabetización, desarrolló la salud pública, inició campañas de vacunación masiva y plantó millones de árboles para luchar contra la desertificación. Su credo era claro: consumamos lo que producimos, produzcamos lo que consumimos. En pocos años, Burkina Faso se convirtió en un ejemplo de autonomía y dignidad en África. Pero esta audacia, esta voluntad de romper las cadenas de la dependencia, no tardó en atraer miradas hostiles. Para algunos, Sankara encarnaba la esperanza. Para otros, representaba una amenaza. Una amenaza para los intereses extranjeros, pero también para las élites locales acostumbradas a los privilegios. El 15 de octubre de 1987 queda grabado como una de las fechas más oscuras en la historia de Burkina Faso. Ese día, Thomas Sankara, el hombre que había encarnado la esperanza de un pueblo y que se había impuesto como la voz de una África digna y autónoma, fue abatido durante un brutal golpe de Estado. Esta tragedia no cayó del cielo. Desde sus primeras reformas, Sankara se había ganado enemigos poderosos. En el interior, su discurso contra la corrupción y sus medidas de austeridad desestabilizaron a las élites políticas y militares que vivían de privilegios. Sus decisiones de reducir las ventajas de los altos funcionarios, de prohibir los gastos suntuosos y de obligar a los dirigentes a dar ejemplo, no fueron aceptadas por todos. Muchos, detrás de sonrisas oficiales, alimentaban rencor y miedo. En el exterior, la situación era aún más tensa. Sankara había osado desafiar a las instituciones financieras internacionales, rechazando el endeudamiento impuesto y proclamando ante la Organización de la Unidad Africana: si no pagamos la deuda, los acreedores no morirán. Pero si la pagamos, seremos nosotros los que muramos. Estas palabras resonaron como una declaración de guerra contra el orden económico mundial. Las potencias occidentales, y en particular la antigua potencia colonial, observaban con inquietud a este joven presidente que predicaba la autosuficiencia y llamaba a toda África a romper sus cadenas. En este contexto, la trampa se cerró. El 15 de octubre, durante una reunión en el Consejo del Entente, Sankara y 12 de sus compañeros fueron rodeados por hombres armados. En pocos minutos, todo había terminado. El cuerpo de Sankara fue abandonado, rápidamente enterrado, sin honores. En Ouagadougou cayó un silencio cargado de miedo y traición. El hombre que tomó el poder ese día no fue otro que Blaise Compaoré, antiguo compañero de armas y amigo cercano de Sankara. Para muchos burkineses, fue una traición inaceptable. Los lemas de fraternidad y de revolución se hicieron añicos bajo las balas. El hombre que había prometido marchar al lado de Sankara eligió otro camino.
el de la connivencia con fuerzas exteriores y el retorno al antiguo orden. Las primeras medidas de Compaoré hablaron por sí mismas. Las políticas de soberanía fueron desmanteladas. Las reformas radicales en favor de campesinos, mujeres y jóvenes fueron reducidas progresivamente. Las cooperaciones internacionales, que habían sido reorientadas hacia la autonomía, volvieron al control de los donantes occidentales. La deuda, que Sankara había rechazado como una fatalidad, se convirtió de nuevo en un instrumento de sometimiento. Burkina Faso, que bajo Sankara había empezado a levantar la cabeza, recayó en la espiral que él había querido romper: la dependencia, la corrupción y la resignación. El pueblo, atónito, entró en una larga noche. El miedo enmudeció las voces disidentes. Durante casi 3 décadas, Blaise Compaoré reinó con mano firme, consolidando su poder gracias a alianzas exteriores y a una represión interior meticulosa. Pero más allá de la muerte física de Sankara, fue el asesinato de un sueño lo que marcó profundamente las conciencias. El hombre que había osado decir que otro futuro era posible fue reducido al silencio, y el mensaje parecía claro. Todo intento de emancipación verdadera sería castigado. Sin embargo, a pesar de los años de plomo, el recuerdo de Sankara sobrevivió. En los pueblos, en las escuelas, en los corazones de las nuevas generaciones, su nombre siguió circulando como un murmullo prohibido pero indestructible. Sankara se convirtió en algo más que un hombre. Se convirtió en un símbolo. Y un símbolo nunca muere del todo. Es este legado, esta brasa bajo la ceniza, lo que prepararía el terreno para una nueva generación. Porque aunque la sombra hubiera cubierto Burkina Faso, la luz de Sankara no se había extinguido por completo. Esperaba otro momento, otro rostro, para renacer. Tras el asesinato de Sankara y el ascenso de Blaise Compaoré, Burkina Faso entró en una era que muchos califican como una larga noche. Las promesas de desarrollo y dignidad fueron sustituidas por décadas de estancamiento, miedo y dependencia. Para el pueblo, la desilusión fue inmensa. Las reformas agrarias que habían dado esperanza a los campesinos fueron desmanteladas progresivamente. Las cooperativas que permitían a los pueblos almacenar sus cereales y resistir a las hambrunas fueron abandonadas. Las tierras, antes revitalizadas por la movilización masiva, se secaron de nuevo. Los campesinos, que bajo Sankara habían sido llamados los verdaderos héroes de la nación, fueron relegados al rango de simples sobrevivientes, en un sistema económico que solo beneficiaba a una minoría. En las ciudades, la situación no era mucho mejor. El desempleo juvenil alcanzaba niveles alarmantes. Jóvenes titulados sin empleo vagaban por las calles de Ouagadougou y Bobo Dioulasso, buscando trabajos ocasionales para alimentar a sus familias. Muchos acababan emigrando, cruzando el desierto o el mar con riesgo de sus vidas, persiguiendo la ilusión de un futuro mejor en Europa. Los que se quedaban a veces caían en la delincuencia, otros en la desesperación. La corrupción se volvió endémica. Los puestos en la administración y el ejército se otorgaban a menudo no por mérito, sino por relaciones y fidelidades políticas. El ciudadano común veía cómo la justicia se transformaba en un privilegio reservado a los ricos y poderosos. Los más modestos se topaban con puertas cerradas y un sistema que los ignoraba. A esta crisis social se sumó una crisis de seguridad. El Sahel, ya debilitado por el clima y la pobreza, se convirtió en el terreno de juego de grupos armados, a menudo financiados o instrumentalizados desde el exterior. Burkina Faso, antaño símbolo de estabilidad, fue arrastrado al torbellino de la violencia. Los pueblos del norte y del este se vaciaban. Las poblaciones huían ante los ataques terroristas. Miles de familias quedaron desplazadas, viviendo en campamentos improvisados sin agua potable ni atención médica. Las tensiones religiosas y étnicas se exacerbaron. Donde Sankara había predicado la unidad y la igualdad entre todas las comunidades, el régimen de Compaoré cerraba a veces los ojos ante divisiones alimentadas por cálculos políticos. Clanes, etnias
y religiones que antes coexistían en relativa armonía empezaron a mirarse con desconfianza. La fractura social se profundizaba, y con ella, el sentimiento de abandono. Pero quizá el dolor más profundo fue el de la injusticia histórica. Los burkineses sabían que su país poseía riquezas, oro, algodón, ganado, tierras fértiles en algunas regiones. Sin embargo, estos recursos parecían escapar siempre de las manos de quienes más trabajaban. Las minas de oro eran explotadas por compañías extranjeras, los beneficios volaban hacia otros continentes, mientras que los pueblos vecinos seguían sin electricidad y sin carreteras transitables. En las conversaciones alrededor de las hogueras, por la noche, los ancianos contaban a los jóvenes la época de Sankara. Evocaban sus discursos apasionados, su sencillez, su bicicleta, sus plantaciones de árboles, sus llamados a la autosuficiencia. Y muchos jóvenes, que no habían conocido aquellos años, se preguntaban, ¿cómo pudimos perder a un hombre así? Esa nostalgia se mezclaba con la rabia, una rabia sorda contra un sistema que parecía condenar a Burkina Faso a la miseria eterna. La prensa, amordazada, no podía expresar siempre esa frustración. Pero las canciones, los proverbios, los murmullos en los mercados, transmitían el mensaje. Un mensaje sencillo. El pueblo sufría y anhelaba un cambio profundo. Este clima de desesperanza duró años, hasta que la juventud, alimentada por la memoria de Sankara e impulsada por la injusticia cotidiana, decidió que ya era suficiente. El terreno estaba preparado para la aparición de un nuevo líder, alguien que se atreviera de nuevo a decir no a las potencias externas y sí a la dignidad nacional. Fue en esta atmósfera, cargada de miseria y de revuelta contenida, donde surgiría una figura inesperada, el capitán Ibrahim Traoré. En la oscuridad de un Burkina Faso roto por la pobreza, la corrupción y el miedo, una chispa estaba a punto de surgir. Esa chispa tenía un nombre: Ibrahim Traoré. Nacido en una familia modesta, formado en las escuelas militares del país, no estaba destinado a convertirse en una figura histórica. Pero la historia, a veces, elige a sus héroes cuando todo parece perdido. Como joven oficial del ejército, Traoré había visto con sus propios ojos el sufrimiento del pueblo. En los pueblos del norte, había conocido familias desplazadas, obligadas a huir de los ataques terroristas. En los cuarteles, había escuchado las quejas de soldados mal equipados, enviados al frente con pocos recursos, mientras las élites de Ouagadougou se enriquecían. Este contraste insoportable despertó en él una profunda convicción. Algo tenía que cambiar, y él debía estar entre quienes impulsaran ese cambio. Con el paso de los años, se convirtió en una voz discreta pero firme dentro del ejército. Sus compañeros reconocían su rectitud y su negativa a ceder ante la corrupción. Vivía de manera sencilla, compartía el día a día de sus hombres, comía la misma comida, dormía en las mismas duras condiciones. Esta cercanía forjó un respeto indestructible. Para muchos soldados, no era solo un superior, sino un hermano de armas. En 2022, mientras el país se hundía en el caos y la población clamaba por ayuda, Traoré tomó una decisión que marcaría un giro decisivo. Lideró un golpe de Estado, no para apropiarse del poder como tantos otros antes, sino para devolver una dirección a una nación que se estaba ahogando. En sus primeros discursos, se situó abiertamente en la línea de Thomas Sankara. Sus palabras resonaron como un eco del pasado. Ya no seremos esclavos de nadie. Burkina Faso pertenece a los burkineses. El pueblo, cansado de promesas rotas, recibió a este nuevo rostro con una mezcla de esperanza y cautela. Pero muy pronto, Traoré supo convencer con sus actos. Comenzó reorganizando el ejército, devolviendo la dignidad a los soldados, reforzando la lucha contra el terrorismo. Al mismo tiempo, tendió la mano a los campesinos, anunciando proyectos de autosuficiencia alimentaria y de valorización de los recursos locales. Lo que más impresionó a los burkineses fue su sencillez. Donde los dirigentes anteriores se rodeaban de lujo y protocolo,
Traoré eligió la sobriedad. No había caravanas interminables, ni palacios fastuosos, solo un hombre cercano a su pueblo. Visitaba los campamentos de desplazados, hablaba con las madres de familia, escuchaba a los jóvenes. Muchos decían entonces, por fin, un dirigente que se parece a nosotros. En la escena internacional, su posición fue clara e inequívoca. Declaró que Burkina Faso nunca más sería una colonia disfrazada, que las riquezas del país debían beneficiar primero a sus hijos. Las bases militares extranjeras, símbolos de una dependencia humillante, fueron obligadas a marcharse. Este gesto audaz hizo temblar a ciertas capitales occidentales, pero en las calles de Ouagadougou fue recibido con cantos, danzas y banderas ondeando. Traoré comprendió también que la lucha de Burkina Faso iba más allá de sus fronteras. Por eso tendió la mano a Malí y a Níger, dos países hermanos enfrentados a los mismos desafíos. Juntos dieron nacimiento a la Alianza de Estados del Sahel, AES, una unión militar y política destinada a defender su soberanía y a trazar un nuevo camino para África Occidental. Muy pronto, la imagen de Ibrahim Traoré traspasó las fronteras de Burkina Faso. Para algunos, se convirtió en el Sankara del siglo XXI. Para otros, era el símbolo de una África que finalmente se niega a inclinar la cabeza. En las calles de Bamako, de Niamey, de Conakry, aparecían retratos de Traoré junto a los de Sankara y Kwame Nkrumah, pero detrás del entusiasmo popular, una verdad inquietante se dibujaba. Cuanto más crecía la popularidad de Traoré, más preocupaba a aquellos que, durante décadas, habían controlado África a distancia. Sus reformas, su voluntad de romper con los esquemas coloniales, su rechazo a los dictados externos representaban una amenaza directa para los intereses de ciertas potencias. Así nació la idea de que su desaparición convenía a muchos. Y pronto comenzaron a circular rumores. Se ofrecerían recompensas colosales, primas descomunales, a quien lograra eliminarlo. Porque Traoré, con su sola existencia, encarnaba una revolución silenciosa pero implacable. Una revolución que algunos juzgaron demasiado peligrosa para dejarla vivir.